Gloria a Dios. Sí, Padre. San Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante, vamos a leer la palabra de Dios como está escrita. Y dice el versículo 25 del capítulo 10 del libro de San Lucas, del Nuevo Testamento, del libro de la Biblia. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar al maestro: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¡Wow! Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Wow. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Oramos. Padre Jehová de los ejércitos que estás en los cielos, venimos delante, Señor, de tu presencia, Señor, en este momento, en este instante, pidiéndote, Padre, que seas tú, Señor, quien tomes control de esta situación, de este momento, Padre, de nuestras vidas, de nuestras manos, y que seas tú, Señor, quien a través de la meditación de esta palabra, Señor, hables, Padre, a nuestras vidas, Padre de gloria. Sé tú, Señor, extendiendo tu mano de poder y de misericordia, Padre, para con nosotros, revelándote, Padre, a través de tu palabra, la cual es la que nos vivifica, Señor de gloria, la cual es la que nos enseña cuál es el camino verdadero hacia la salvación eterna de nuestras almas, Señor bendito, por el cual estamos aquí presentes, Padre, aprendiendo más de tus estatutos, de tus mandatos, de tus expectativas, Padre, de tu personalidad, Padre de gloria, de tus deseos, Padre bendito. Nos disponemos, Padre, en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor de gloria, a aprender más de ti, Señor de gloria, a tener un acercamiento, Padre, más a ti, Señor, para poder así brillar, así como tú brillas, Padre de gloria. Sé tú hablando, Padre, a cada vida, Señor, a través de esta porción, Señor. Sé tú haciendo nuestros corazones, Padre, más dócil, Señor bendito.
Sé tú, Señor, llegando a cada hombre, a cada mujer, a cada anciano, a cada joven, a cada niño, Señor, bendiciéndolos, fortaleciéndoles, sanándoles, Padre, sus tristezas, sus heridas, Padre, sus ansiedades, Padre, y tomando, Señor, en ti, Señor de gloria, cada necesidad humana que tenemos, Padre. Sé tú, Señor, dándonos la respuesta, Señor, a cada petición que te hemos puesto, Padre, delante de tu trono, Señor, y que sea tu palabra quien nos dé la sanidad necesaria, Padre, en nuestro cuerpo, Señor de gloria, en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre bendito. Sé tú llegando, Padre, a cada ser humano, Señor de gloria, haciéndote propicio, Padre, para que así, Señor, tu nombre sea engrandecido, Señor, y que la humanidad, Señor, tenga un acercamiento más hacia ti, Señor, porque sabemos que tú eres Dios glorioso, soberano del universo, Padre, el arquitecto, Señor de gloria, y que no hay nadie más grande, más poderoso, ni más justo, ni más amoroso que tú, Señor Dios bendito. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos gracias desde ya, Padre. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. En esta porción que hemos leído, vemos cómo un intérprete de la ley, un individuo que había estudiado la Biblia, había estudiado la palabra de Dios, había dedicado su vida a tratar de entender y de poner en práctica las leyes que Dios le entregó a Moisés allá en el monte Sinaí. Esta persona no era una persona sin estudio, y en ese tiempo, le voy a decir, no cualquiera tenía la oportunidad de ir y de tomar un estudio así como lo tenemos el día de hoy. Ahora la mayoría de países tienen distritos escolares, los gobiernos tienen algún sistema educativo en el cual se aseguran de que cada persona tenga la oportunidad de aprender a leer y a escribir. Y se aseguran de que cada persona tenga la oportunidad de aprender de todos los componentes que enriquecen al ser humano en conocimiento y en sabiduría humana, como lo es las ciencias sociales, las ciencias matemáticas, lo que es el arte, la música, y otros componentes, ¿verdad?, importantes dentro de lo que es el sistema educativo. Y ya cuando las personas están ya con más madurez, tienen la oportunidad de atender colegios para aprender algo que les ayude a ejercitar algún oficio, o que les ayude a alcanzar un conocimiento más alto, y tal vez inclusive la oportunidad de estudiar carreras científicas que les ayudan a alcanzar y a tener un poder financiero aún más fuerte de lo que tuviera alguien que tiene limitaciones educativas. Este era un hombre, técnicamente un juez, era un principal, era uno de los que habían estudiado la ley mosaica y que trataban de poner en práctica la ley mosaica. Porque la ley mosaica no solamente estaba compuesta de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos eran simplemente los primeros mandamientos que le daban un resumen a todo el resto de la ley. Porque si las personas lograban alcanzar algún acercamiento a poder cumplir la ley, era porque eran personas que se dedicaban constantemente a estar aprendiendo cuál era la ley y a tratar de practicarla. Pero este hombre, aún así, al verse confrontado con el Señor Jesús, él como que no estaba muy convencido quién Jesús verdaderamente era. Y él empezó a cuestionar al Señor Jesús acerca de cuál eran las cosas que él tenía que hacer para ser salvo. Pero no lo hizo necesariamente como porque él sabía quién era Jesús, sino que lo hizo como probando al Señor Jesús. Así hace gente a veces el día de hoy. Hacen preguntas capciosas,
hacen preguntas que ellos ya saben las respuestas, no porque quieran saber para aprender, sino porque hacen la pregunta como para ver si uno sabe, nada más. Y si uno les da la respuesta incorrecta, empiezan a discutir. No, eso no es así, eso es así, asá, dicen. Yo he leído, yo he estudiado, dicen. O sea, no hacen las preguntas porque son discípulos, sino que hacen las preguntas porque quieren controversia, quieren discutir, quieren entrar en argumento, o porque tal vez estaban tratando, porque era común en esos días cuando los fariseos estaban, inclusive ellos habían prohibido a las personas que siguieran a Jesús. Y de hecho le habían dicho de que iban a expulsar a las personas de las sinagogas que se volvieran seguidores de Jesús. O sea, era un momento un poco tenso dentro de el momento en el cual el Jesús de Nazaret caminaba por la tierra. No todas las personas estaban dándole una bienvenida al Señor Jesús con los brazos abiertos. No todas las personas estaban dispuestos a aceptar al Señor Jesús, aunque habían visto los milagros que el Señor Jesús había hecho. El Señor Jesús había resucitado muertos. El Señor Jesús había liberado a los endemoniados. El Señor Jesús había liberado a los lunáticos. Y ahora ya han desplazado la palabra lunática. En las nuevas versiones bíblicas le han quitado la palabra lunático. Ya no existe, es como ofensiva la palabra lunático. Pero hay gente que sí, ¿verdad? Son lunáticos. Cuando sale la luna llena, se ponen todos locos. Y científicamente está comprobado que la luna, así como influye en el subir y el bajar del agua, las mareas, así también influye en nuestro cerebro, en los líquidos que tenemos en nuestro cerebro, y nos hace sentir diferente. Bueno, a los lunáticos, ¿verdad? No me estoy declarando lunático. Aunque algunos piensan que los cristianos somos lunáticos. ¿Por qué? Porque seguimos al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, imagínense los milagros tan extraordinarios. ¿A dónde nosotros vemos milagros extraordinarios el día de hoy? De la forma como el Señor Jesús los ejecutó. Él había caminado sobre las aguas. Él había resucitado a una niña. Él había resucitado a Lázaro. Él había perdonado los pecados de las personas. Había sanado a un hombre de la mano seca. Había sanado a un hombre que había sido paralítico. Había sanado a un hombre que había sido ciego toda su vida. Imagínense los milagros tan fuera de serie, y aún al estar presentes, al ver lo extraordinario de poder que tenía el Señor Jesús, aún así tenían duda en su corazón. Y cuando este maestro de la ley se acerca, ¿por qué? Porque los maestros de la ley pensaban que la salvación y la remisión estaba dentro de la ley. Y sí, de hecho había ciertos componentes dentro de la ley, porque la ley que Dios le dio a Moisés era perfecta. El problema es que nosotros, los seres humanos, somos imperfectos. Las leyes, por ejemplo, las leyes de tráfico se establecen para que tengamos más seguridad, para que no choquemos unos a otros cuando vamos manejando. Por eso hay leyes que dicen que no te puedes pasar la luz roja. Hay leyes que dicen que no puede haber violencia doméstica. Hay leyes que dicen que, por ejemplo, que no puedes agarrar a alguien a golpes sin que haya alguna consecuencia de algún tipo. Las leyes están allí para ayudar al hombre, a la mujer, a que tengan una vida más balanceada, para que el crimen sea disminuido. ¿Por qué? Porque nuestros corazones como seres humanos están tenebrosos, y es más fácil para el ser humano hacer el mal que hacer el bien. Parece que es más fácil actuar en injusticia que actuar en justicia. Y a veces personas que conocen la palabra de Dios, inclusive actúan en injusticias. Pero fíjense aquí este hombre, ¿verdad? A mí, la verdad, a mí me enoja muchísimo cuando alguien viene y me hace una pregunta que ellos ya saben la respuesta. Yo tengo un negocio, ¿verdad? Y le doy un precio a la gente y se van
y como al mes regresan y me vuelven a preguntar cuánto me vas a cobrar. O sea, yo ya les di un precio, pero me lo preguntan para ver si les doy un precio más bajo. Y es frustrante, de verdad. ¿Ustedes creen que aquí este maestro, este fariseo llegó y le hizo esa pregunta al Señor? ¿Ustedes creen que el Señor no sabía la intención del corazón? Si el Señor puede ver tu corazón, dice la palabra de Dios, de que todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces Él sabe lo que está en nuestro corazón y Él sabe lo tenebroso que es el corazón del ser humano. Él sabe quién tú eres, Él sabe lo que tú piensas, Él sabe cómo tú actúas. Él te conoce desde antes de la fundación del mundo. Dios te previó, Dios te conoce tanto que Él sabe cómo Él te formó en el vientre de tu madre. Imagínate. Él sabe tu forma de pensar, Él sabe qué es lo que te da tristeza en tu corazón, Él conoce tus ansiedades. Eso es como cuando uno de padre, ¿verdad? O las madres, cuando uno tiene niños, uno ya sabe más o menos a la hora que el niño le va a dar hambre, porque uno ya se los puede, con una mirada, con un medio gesto, con un quejido que hacen, uno ya más o menos calcula, no, esta ya le va a dar hambre. Y ya empieza uno a ver qué le prepara de comer, ¿verdad? Al niño, porque uno se los puede. O cuando hacen algo ahí, una travesura, y uno ya sabe cuando le están mintiendo a uno y le dice, tú lo hiciste, ¿verdad? Y ellos dicen, no, pero uno ya lo conoce, uno ya sabe uno quién es, que ya sabe uno quién de los 4, 5, 7 que uno tiene fue el que cometió la infracción. Entonces, ¿ustedes creen que el Señor Jesús no sabía el corazón y la intención de este fariseo? Pero fíjense, Él aquí le planta una parábola, ¿verdad? Le planta una parábola como para ayudarle a visualizar la importancia no solamente de apegarse a ciertas leyes y estatutos y cosas que están escritas, sino a nuestras acciones de misericordia y de justicia, porque eso es lo que verdaderamente en otra ocasión, otra persona que le vino a cuestionar al Señor Jesús acerca de cómo era que un hombre podía ser salvo, el Señor Jesús le recalcó la importancia de la misericordia y de la justicia, porque ¿de qué te sirve ejecutar toda la ley que está escrita en la Biblia si no actúas con misericordia y con justicia? Y imagínate aquí, el Señor Jesús le planta, ¿verdad?, a este maestro de la ley, lo que ahora conocemos como la historia del buen samaritano. ¿Por qué? Porque en ese tiempo habían diferencias de perspectivas. En ese tiempo los judíos no necesariamente tenían amistad con los samaritanos. Los judíos, el pueblo judío veía a los samaritanos de menos. Y lo peculiar, ¿verdad?, es de que los judíos estaban bajo el yugo romano. Entonces un ciudadano romano no veía a un judío como alguien de clase, al menos que esa persona tuviera alguna ciudadanía o alguna estadía en el Imperio Romano que le daba una estadía, algún tipo de ciudadanía. Tal vez era hijo de judíos y hijo de romano, así como lo fue Pablo, que era hijo de madre judía y padre romano. Entonces eso le daba a él el privilegio de poder ejercitar como fariseo, pero también le daba el privilegio de moverse dentro del Imperio Romano como un soldado. Y tenía posición de poder, tenía posición social. O sea, habían formas de cómo, dependiendo tu situación o la situación en ese momento, algún individuo pudiera tener beneficios dentro de esa sociedad. Porque las diferencias de clase han existido desde el principio de la humanidad. Y siempre han habido envidias a veces. Mira, Caín y Abel, pues Caín y Abel se agarraron a golpes. Caín terminó matando a Abel porque le tenía envidia. ¿Por qué? Porque el sacrificio que Abel le hacía a Dios era un sacrificio que para Dios era más grato, y Abel le tuvo envidia. A veces es por cuestiones de envidia, porque así de tenebroso es el corazón de los seres humanos. Y el Señor Jesús le presenta, ¿verdad?, esta situación, ¿verdad? Y es necesario que entendamos la diferencia social que existía ahí.
que un samaritano no era una persona que tenía una oportunidades, las mismas oportunidades que tenía un judío. Un judío no tenía las mismas oportunidades que tenía un ciudadano romano. O sea, había diferencias de clases. Entonces, dentro de esa diferencia de clases, el Señor Jesús aquí toma la oportunidad para establecer la importancia de entender de que la misericordia y la justicia valen más que las diferencias de clases. De que entendamos de que somos seres humanos y somos seres que necesitamos nosotros ayudarnos los unos a nosotros, y que también tenemos que ver las necesidades de nuestro prójimo, que también tenemos que tener empatía a las necesidades de nuestro hermano, de nuestras hermanas, de nuestros vecinos, inclusive de los desconocidos. Y aquí el Señor le dice, porque el Señor le dijo, imagínense, que está escrito en la ley, porque lo estaba cuestionando: ¿qué cosa tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo: amará. Bueno, y Él pues estableció de que tenés que amar a Dios. Eso está incuestionable. Si tú primeramente tenés que amar a Dios, el amar a Dios y el amar al prójimo es algo triangular. Es algo que no podemos tener un acercamiento a Dios si nosotros no amamos a nuestro prójimo. Inclusive en otra porción bíblica se nos enseña de que para tener un acercamiento para con Dios deberíamos de tratar de restablecer nuestras relaciones con nuestros hermanos. ¿Cómo puedes tú orar? Dice inclusive la canción, ¿verdad? Si tienes enemistad con tu hermano, con tu hermana. Porque hay gente que hasta dentro de las sinagogas, bueno, voy a hablar de la sinagoga, ¿verdad?, para no hablar de los cristianos, no se quieren entre sí. Hay divisiones, hay enemistades, hay deslealtad, hay falta de sumisión. Y a veces la gente le desea el mal a otras personas. Hoy está bien común eso. Cuando se separan las parejas, le dice: bueno, que te vaya bien, que te aplaste un tren y que te machuque bien, le dicen a la pareja, expareja, ¿verdad? Y le desean el mal. Y no, ya es falta de benignidad. Y en esa falta de benignidad le hacemos daño a nuestro prójimo, le haces daño a tu prójimo. Pero aquí fíjense, el Señor Jesús establece, ¿verdad?, que sí es importante, tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Pero el Señor le empieza a ejecutar, ¿verdad?, una parábola en la cual le dice de que había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Bueno, solo ahí es un problema grave, porque esos ladrones no tenían ningún tipo de misericordia. Esos hombres vinieron, lo golpearon, dice, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Alguna vez a alguno de ustedes les ha pegado una paliza que lo dejan medio muerto? Ojalá que no, pero por ahí he escuchado de algunos que le dieron una su paliza y hasta lo acuchillaron y lo dejaron medio muerto. Y a veces por $2, por $40 hasta le quitan la vida a las personas. ¿Por qué? Porque empezando desde ahí los ladrones no demostraron misericordia. No les bastó robarles el dinero, sino que robarle el dinero al samaritano, a esta persona, ¿verdad?, a este individuo, a este hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, sino que no le bastó robarles el dinero, sino que lo hirieron. No establece aquí cómo fue que lo hirieron, pero en ese tiempo no habían pistolas. Me imagino que con un machete, con una espada, con algún cuchillo o con algún otro instrumento, alguna arma con la cual lo hirieron a ese hombre, lo dejaron por muerto, me imagino. Imagínense la maldad que habían hecho estos ladrones. Y entonces le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Bueno, no estaba muerto del todo, estaba medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, imagínense, porque eso es lo que pasa a veces cuando hay tensión social.
cuando hay tensión social, que personas que tienen posiciones de poder, marginamos a veces a las personas que no tienen el mismo poder social que otros, ¿verdad? Y entonces dice, el sacerdote vino por aquel camino y viéndole se pasó de largo el sacerdote. ¿Se imaginan ustedes un sacerdote que se le pasó, lo vio medio muerto? Aunque ahora no se sabe en realidad. Ahorita que veníamos ahí vimos a una mujer que estaba tirada en la acera, pero como ahora no se sabe, ahí tenía sus bolsitas con su ropa, no se sabe si es un hombre o una persona que estaba tirada. Y todavía si uno los cuestiona se enojan con uno, ¿verdad? No lo quieren que uno los esté molestando. Por ahí vi un video de uno que lo llegaron a levantar hasta con ambulancia. Cuando lo estaban levantando porque lo habían dado por muerto, se levantó bien enojado y pegándole a todo el mundo que por qué lo estaban moviendo de allí. Pues andaba sin camisa, sin pantalón, sin zapatos, y ya lo habían dado por muerto y todo sucio. Porque ahora con las drogas que han venido a la humanidad, el diablo está tan aferrado a destruir la imagen de Dios en el ser humano, que el sistema de drogadicciones que se han introducido en la humanidad destruyen a la humanidad, los desfigura. La gente pierde su figura, se arrugan, se hacen viejos rápidamente, se les caen los dientes, andan en la calle sin ropa, andan todos torcidos así, ya no parecen humanos. Está fuera de serie. Que el Señor reprenda al enemigo de nuestras almas. Pero este sacerdote, fíjese, pasó por el camino y viéndolo, o sea, ¿qué habrá pensado? O sea, la cuestión es que había tensión social. Este sacerdote era ¿quién? Era una persona, era un sacerdote judío, el cual lo vio y dijo, no, este no es de los míos. Lo marginó. Hizo una diferencia social. Y luego vino un levita. Es una persona también que estaba dedicado al templo. Que era un levita, era una persona que cuidaban del templo de Dios. Los levitas eran los que, así como el papá de Juan. El papá de Juan el Bautista era un levita. Y ellos eran los que entraban al templo de Dios y eran los que hacían el incienso, el humo, porque siempre tenía que haber incienso dentro del templo de Dios. Y ellos eran los que cuidaban ese lugar, el lugar santísimo. Eran los únicos que tenían la entrada al lugar santísimo. O sea, un levita era una persona que lo más probable es que había tenido experiencias extraordinarias y fuera de serie dentro del templo, porque no cualquiera podía entrar allí. Dentro de ese templo, dentro del lugar santísimo, era donde se hacía presente la presencia de Dios. Fue allí en el lugar santísimo donde Dios le habló al papá de Juan el Bautista. Y como el papá de Juan el Bautista no creyó, ¿verdad?, se quedó mudo. Imagínense. Y este levita, un hombre de Dios, viéndole, dice, se pasó de largo. Imagínense. Eso es difícil de comprender a veces. ¿Cómo? Pero es que había tensión social. No sabía quién era el que estaba ahí tirado, estaba herido, tal vez estaba con la ropa rota, todo sucio, lleno de lodo, con moretones, tal vez sangrando. Y dijeron, no hombre, si yo lo toco a este me van a echar la culpa a mí. Y con estos romanos no se juega, porque los romanos eran los que tenían el dominio judicial dentro de ese lugar, y ellos podían meter a la gente a la cárcel, hasta crucificarlos, porque fueron ellos los que crucificaron al Señor Jesús. Una vez el pueblo judío, los sacerdotes judíos lo entregaron al Señor Jesús a los soldados, ellos lo crucificaron bajo el mando del gobernador de ese momento, Poncio Pilato. Aunque el tipo se lavó las manos, pero de todas maneras él fue el que dio la orden. Y luego dice, un samaritano, o sea, una persona la menos que te imaginabas que te iba a ayudar. Imagínense, ese samaritano, dice,
que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Imagínense allí lo importante de esta palabra, fue movido a misericordia. Porque de nada le servía a ese levita ser un hombre que estaba cerca de Dios supuestamente, o ese sacerdote estar cerca de las escrituras, cuando no fueron movidos a misericordia. Y es importante de que nosotros tratemos de vivir una vida con más misericordia, que seamos más misericordiosos. A veces nos cuesta ser misericordiosos, más con la gente que nos ha hecho el mal. Pero el Señor Jesús dijo: si amás a los que te aman, ¿eso de qué? ¿Eso de qué sirve? Cualquiera puede amar a alguien que lo ama a uno. Si alguien viene y te da un regalo, pues como no va a caer bien la hermana si siempre trae un regalo. El hermano, como no va a caer bien si siempre trae un regalo. Pero a alguien que te hace el mal, desearle el bien, eso es más complejo. Tener misericordia de alguien que te hizo un mal, eso sí está difícil para los seres humanos. Pero fíjense que este samaritano, tal vez el menos estudiado, el que menos estaba cerca de Dios, tuvo más misericordia de este individuo, de este hombre que había sido golpeado y había sido herido. Y si lo hubieran dejado ahí, se hubiera muerto. Y acercándose, porque no solamente fue movido a misericordia, no es solo la intención, porque a veces uno tiene la intención, pero no actuamos en esa intención. Y no era el samaritano. Eso es como, o sea, ahorita la pelea que tienen, la guerra que tienen allá en Israel, ¿verdad? Los palestinos con los israelitas están dispuestos a ayudarse, están dispuestos a mostrar misericordia. Porque cuesta a veces ver que si en realidad están actuando en misericordia, de nada serviría tener tanto poder si no están actuando en misericordia. Y ese es el extremo, es lo mismo las guerras que está sucediendo allá en Rusia y Ucrania. Parece que no hay misericordia. Agarran, lanzan misiles y no se agarran entre ellos. ¿Por qué no mejor ponen a los dos gobernadores en un ring y que se den duro? A ver quién gana, en vez de estar matando tanta gente inocente. ¿Por qué? Porque no están actuando en misericordia. Porque la gente está ahorita preocupada, ansiosa por la situación migratoria aquí en los Estados Unidos. Porque tenemos gobernantes que no están actuando en misericordia y en justicia. Y es necesario que oremos fervientemente para que nuestros gobernadores actúen en misericordia y en justicia. Y que si van a meter a alguien a la cárcel o si van a deportar a alguien, que lo hagan con misericordia y con justicia. Esa es la demanda que hacemos el día de hoy. Esa es la demanda que Ministerio Jesucristo es el Señor hace a los gobernantes de nuestras naciones, que actúen en misericordia y en justicia. Y que se están viendo de que las personas las cuales son víctimas de la injusticia que se cometen, que están heridos y que están sangrando, de que mejor actúen en misericordia y en justicia, porque puede que el Señor actúe. Porque hay un poder más soberano por sobre las naciones, es el poder de Dios, es el poder de Jehová de los ejércitos. Y Él demanda misericordia y justicia. Y aunque Él ha permitido que nos gobernemos a nosotros mismos, aún así Él tiene la expectativa de que actuemos en misericordia y en justicia. Y eso es lo que Dios demanda de la humanidad. Y a veces la misericordia y la justicia empieza entre nosotros. A veces entre vecinos se andan peleando. Por ahí andaban unos que se andaban dando duro. Y latinoamericanos y del mismo país, para terminar. Ni tan siquiera un samaritano y un judío, sino que entre judío y judío. Por no mencionar entre mexicano y mexicano, entre salvadoreño y salvadoreño, entre hondureño y hondureño, entre guatemalteco y guatemalteco, entre colombiano y colombiano, entre venezolano
y venezolano, entre argentino y argentino, entre chileno y chileno, y etcétera, etcétera, así categóricamente. Él no solamente se sintió conmovido en misericordia, sino que ejecutó una acción. Dice aquí que acercándose vendó sus heridas. Bueno, ¿de dónde sacó vendas? Quién sabe, ¿verdad? Traía equipo el tipo, ¿verdad? Traía con qué, porque sacó vendas, pues, y ahora para encontrar una venda ahorita hay que salir corriendo al Walgreens, a la tienda, de una farmacia, para ver de conseguir una venda, porque no es como que uno las andas aquí guardadas. A ver la venda, le voy a poner una venda aquí a este que... Dice que les echó aceite y vino, o sea que también traía aceite y vino. ¿Quién anda cargando vendas, aceite y vino? Agua oxigenada, alcohol y gasas. El hermano Enrique dice que trae, por si alguien cae por ahí. Bueno, aceite casi siempre andamos para orar por la gente. Y también pues el hombre traía, dice que poniéndolo en su cabalgadura, o sea que él venía en su caballo, pues. Y él se bajó de su caballo, traía su bolsa ahí, me imagino, al lado. Y ahí traía sus gasas, traía cosas ahí, pues. Y lo sanó al hombre, le puso aceite, le puso vendas. Lo ha de haber movido, le ha de haber chequeado el pulso. Él no se puso a pensar, este es de tal país, este es de tal, este se ve este se ve salvadoreño, este se ve chapín, este no le voy a ayudar. No. El samaritano no hizo eso. El samaritano no vio la estructura social, no fue un componente que le impidió a él ejecutar misericordia. Si todos actuáramos en misericordia, la humanidad fuera una humanidad que funcionáramos muchísimo mejor, que fuéramos más felices, más completos, que si cooperáramos unos a los otros, si nos amáramos unos a otros, demostráramos que somos hijos de Dios verdaderamente cuando nos amamos unos a otros. Si cuando las familias, cuando se separan, no se desearan el mal, sino que se desearan el bien y cooperaran unos a otros. Si cuando los padres tienen diferencia de pensamiento con los hijos, hablaran la situación en vez de estar peleando y argumentando. Si los hijos, en vez de volcarse en contra de los padres, actuaran en misericordia y en agradecimiento de todo lo que los padres han hecho por ellos, fuera una mejor humanidad, fuera un mejor planeta. Dice que todavía le dio el caballo, se lo subió en su caballo, en su cabalgadura, dice, y lo llevó a un mesón. Los mesones no son baratos. En un mesón, olvídese. Ahí va a tener que pagar. Ahí, si no pagó a tal hora, ahí le agarran sus cositas y para afuera. Tiene que haber un costo financiero a veces. Una vez le dije a un hermano, mira, vamos a predicar allá y vamos a predicar en la radio y hay que pagar tanto. Dijo, hay que pagar para predicar. Pues es que se toma costo financiero, pues a veces. Hay que echarle gas al carro, hay que pagar el puente, hay que pagar por el equipo, hay que pagar por las redes, hay que pagar por los sistemas. Ninguno de estos sistemas son gratis. Lleva un costo, este bien lleva un costo. Tuvo que haber un costo. Y dice que lo cuidó, o sea, no solo llegó y lo fue a tirar al mesón y le dijo, porque a veces tenemos esa perspectiva cuando hablamos de esta pasada del buen samaritano, de que nomás llegó y lo dejó ahí tirado en el mesón y le dio dinero al mesonero para que lo cuidara. No, dice que él mismo lo cuidó, o sea, le dio su aceite, le dio sus gasas, y le dio su vino. Y a veces que hay gente, ¿no? A veces gente que está esperando que se vaya el hermano para ver de comer. No saques el pollo, mija, le dice, espérate que se vaya que nos vino a visitarle. Mira, no vas a sacar la carne, ¿viste? Porque espérate que se vaya. No, es que a veces nos cuesta, de verdad. Y pensamos, es que no hay mucho, que es solo para el niño.
Pero este le dio su vino. ¿Ustedes creen que el vino era barato en ese tiempo? No, era carísimo. Era carísimo el vino. Tomaban vino porque no había agua potable. Y aparte de eso, dice aquí, bien cuidó de él. Wow, eso está fuera de serie, hermanos y amigos. Que él lo cuidó, le vendó sus heridas, me imagino que lo bañó, le preparó la cama, lo acostó, platicó con él, le dio un cuidado. Y dice, y al otro día al partir sacó 2 denarios. Imagínense eso. Eso es dinero. Los 2 denarios es dinero, así se llamaban las monedas. Los denarios es como decir los dólares, los pesos, los quetzales. Para que entiendan cómo se llaman allá en Honduras. Los lempiras, para los hondureños. Eso es como decir, y sacó 2 denarios, o sea, como decir, aquí están $200. Aquí están 2,000 lempiras, no sé el cambio cómo está ahorita. Aquí están 4,000 quetzales. Y cuidarlo, y le pagó el lugar, la estadía. O sea, hizo una inversión financiera. Y a veces esa inversión financiera es importante. Que hagamos una inversión financiera. Aquí en este ministerio estamos trabajando en hacer inversiones financieras en la humanidad, en nuestra comunidad. Hemos hecho inversiones financieras para tratar de ejecutar el trabajo de la obra de la gran comisión, el cual es llevar la palabra de Dios, el mensaje de salvación a toda criatura en todas las naciones, para que todo aquel que escuche la palabra y que crea en el Señor Jesús alcance la salvación y la vida eterna, porque es a través de creer en Jesús, la fe en Jesús de Nazaret, por la cual alcanzamos la salvación y la vida eterna. Dice que sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Le pidió crédito, pues. Le dijo, mira, aquí están tanto billuyo y si faltó me lo anotás allí y cuando yo regrese me decís cuánto te debo, ¿verdad? Me decís cuánto te debo. Y el Señor Jesús, ¿verdad?, le dijo que quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones. Y él dijo, el que usó de misericordia. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que tuvo misericordia, hermanos. Entonces el Señor Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Es un mandato que el Señor Jesús nos está dando, que nosotros actuemos en misericordia, mis hermanos y amigos, que le deseemos el bien a nuestro prójimo, que le deseemos prosperidad a nuestro prójimo. Que a veces cuando a alguien les hace mal, que dicen ojalá y esperamos que le llegue la justicia, Dios le va a dar la justicia, decimos, y estamos esperando a la expectativa a ver a qué horas le cae un piano en la cabeza a este, ¿verdad? A ver a qué horas se le quiebra una pata, se cae de una escalera. A ver a qué horas están esperando, y cuando si le pasa algo al prójimo, está bueno, es la miscelánea. Dios le cayó en justicia, ¿no? Es la justicia de Dios, no es la misma justicia que nuestra. Que nosotros le deseamos el mal a la gente. Y se enoja la gente cuando ven que alguien tuvo un acercamiento al Señor Jesús y que el Señor Jesús le perdonó sus pecados. Se molestan. No, dice, si ese es un gran ladrón, si ese es un gran malvado, si ese es un gran borracho, si ese es un gran mujeriego, si ese es un gran mentiroso, y juzgamos y no aceptamos de que el Señor Jesús ya le perdonó los pecados al hombre, y que el Señor Jesús agarró los pecados y los lanzó hasta lo más profundo de la mar para no acordarse más de ellos, y que el Señor Jesús agarró los pecados de ese individuo, de ese hombre, de esa mujer, y que eran rojos como el carmesí, y el Señor Jesús los hizo blancos como la lana, y no aceptamos de que el Señor Jesús ya le perdonó sus ofensas a tu hermano, a tu hermana.
en el fondo lo quiero, dicen, pero en el fondo del mar, allá lo quiero. Y le deseamos, eso es falta de benignidad. Saben que la benignidad, apréndase esta palabra, hermanos y amigos, la benignidad es el deseo de hacer el bien, es el deseo del bien. Cuando le deseas el bien a la otra persona, cuando le deseas buena salud, le deseas que viva una vida próspera. Eso es la benignidad, va junto con la misericordia. La bondad también, la bondad es cuando tú actúas, es la acción, es la misericordia en acción, es la bondad. Wow, eso está buena. Palabra de Dios revelada. La bondad es la misericordia en acción. Y esos son componentes del fruto del Espíritu Santo. Póngale atención a esto. La bondad y la benignidad son dos componentes que son parte del fruto del Espíritu Santo. Y esas dos cosas demuestran misericordia. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que hagamos lo mismo. Es un mandato. El Señor, así como se lo dijo a Él, se lo está diciendo a nosotros, que seamos más misericordiosos, que trabajemos en nuestra paciencia. Y yo sé que no es fácil, se lo digo por experiencia propia. Yo les voy a contar, fíjense que había un joven de 15 años que llegó a la ciudad de Los Ángeles en 1986. Y por cuestiones logísticas, ese joven terminó durmiendo en un parque. Y era como tiempo de frío. Y ese joven aguantaba muchísimo frío. Y a veces no tenía nada que comer. Y saben que aquí en los Estados Unidos, en los años 80, había mucha división social entre los latinoamericanos. Los mexicanos no aceptaban a los salvadoreños no querían a los mexicanos, los guatemaltecos no querían a los salvadoreños, los mexicanos no querían a los guatemaltecos. Y a veces todavía existe eso. Fíjense. Pero en una madrugada muy fría, por cierto, llegó un tipo que llegaba a hacer ejercicio allí como 4 o 5 de la mañana, llegaba a correr a ese parque. Ese tipo era un mexicano. Y ese joven que estaba allí aguantando frío era un salvadoreño. Y el mexicano se acercó al salvadoreño y vio su sufrimiento. Vio el frío que estaba viviendo. Y ese mexicano lo invitó a ese joven salvadoreño a que fuera a su casa, porque allí estaba su mamá de él. Y fueron, y la mamá de él lo recibió. Y se paró la señora a las 4:30 de la mañana y le dio de comer. Y le dio un lugar para que se pudiera bañar. Ese joven de 15 años tenía como 3 semanas de no bañarse o más. Y no solo le dieron donde bañarse, sino que le dieron de comer y le otorgó ropa. No sé ni de dónde salió esa ropa, pero le otorgaron ropa, pantalón, camisa, una chamarra para que no aguantara frío. Y más allá de eso, ese mexicano llevó a ese joven a una familia para que le brindaran más auxilio. Imagínense eso. Es cuando nosotros vemos más allá de nuestras diferencias culturales y más allá de nuestras diferencias de nacionalidad, cuando nosotros empezamos verdaderamente a demostrar de que somos hijos de Dios y de que amamos a Dios y que somos dignos de la misericordia que Dios tiene para la humanidad. Es cuando nosotros demostramos misericordia y justicia, cuando brillamos junto a Cristo Jesús, porque Él, las enseñanzas del Señor Jesús nos dictan de que nosotros actuemos en misericordia y en justicia. Y cuando sucedió eso, esa ayuda que esa persona le brindó a ese joven cambió de perspectiva y pudo ver más allá también de las naciones. Y saben, ese joven era yo.
Yo fui ese joven que vivió en ese parque. Yo fui ese joven que aguantó frío. Yo fui ese joven que sufrí marginación cultural y que vivía en esa división. Pero llegó un buen samaritano. Bueno, en ese caso, un buen mexicano que me brindó ayuda. Y saben, yo he visto mexicanos que cuando pasa la gente, porque no toda la gente es mala, hay gente que pasa por México y hay mexicanos que se dedican a hacer comida y darle de comer a la gente que pasa por ahí, por sus tierras. No todos se dedican a extorsionar a la gente y a robarles y a maltratarlos y a dejarlos medio muertos y heridos. Pero allí es como nosotros, como humanidad, y este es un mensaje no solamente para el individuo común y corriente, este es un mensaje para nuestros gobernadores, de que es una petición de que actuemos en misericordia y en justicia para que Dios tenga misericordia también de nosotros y nos perdone nuestros pecados, que tengamos misericordia así como Dios tuvo misericordia de nosotros, porque así Dios va a sanar nuestra tierra, así Dios va a prosperar nuestra tierra, así Dios va a bendecir a nuestros hijos, así Dios va a bendecir a nuestras generaciones futuras, cuando nosotros empezamos a ver la misericordia que Cristo ha tenido para con nosotros. Saben que Jesús también fue una persona que inmigró, porque Él fue perseguido desde que nació. Él fue perseguido, lo querían matar y sus padres tuvieron que huir a Egipto. Y el Señor Jesús tuvo que vivir en Egipto como un extranjero. Él tuvo que estudiar en Egipto, Él tuvo que vivir sus primeros años allá en Egipto. Allá estudió, el Señor fue un inmigrante también. Él conoce, Él sabe los sufrimientos que tú y yo podríamos vivir en un lugar el cual no es nuestra tierra. El Señor Jesús también fue perseguido. Saben, el Señor Jesús es el inmigrante extraordinario, porque Él tuvo que despojarse de sí mismo y descender aquí a la tierra, porque Él no es de este ámbito. Él tuvo que venir y descender aquí a la tierra para salvar a una humanidad que no se lo merecía. Pero la misericordia de nuestro Dios es tan infinita, tan grande, tan profunda, tan incomprensible, que Él tuvo en bien tener misericordia de nosotros, a pesar de que nosotros no éramos merecedores del amor y de la salvación que Él nos ha dado a nosotros y a cualquiera que tenga en bien creer de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es nuestro ejemplo de misericordia. El Señor Jesús no solo nos da la orden, Él nos ha demostrado con acciones la grandeza de la misericordia que Él tiene, la grandeza de la justicia, que hasta cuando llegaron a arrestarlo, Pedro sacó el cuchillo, machete, cuma, no sé qué era, ¿verdad? Y le voló la oreja al soldado, y el Señor Jesús en su grande misericordia recogió la oreja y se la puso de regreso al soldado. El Señor Jesús tuvo tanta misericordia que, aún sabiendo de que Judas lo iba a traicionar, Él aún así partía el pan con él y tomaba vino con él, y aún así compartía peces con él. Aún así le permitió de que él fuera testigo de cómo él caminó sobre las aguas. Aún así le permitió de que, a pesar de que él lo iba a traicionar, el Señor Jesús permitió de que Judas pudiera ver el poder transformador que el Señor Jesús tenía, y del poder que el Señor Jesús tenía sobre los elementos físicos. Cuando estaban allá en la barca y el Señor Jesús lo llegaron a despertar, y el Señor Jesús salió y le dijo al viento y a la lluvia: ya estuvo, cálmese. El Señor Jesús nos demuestra. No podemos pretender ser cristianos y ignoramos el componente de la misericordia. Y por Dios santo, cuando hayan divisiones familiares, actuemos en misericordia. Va a ser más fácil pasar por procesos complejos cuando empecemos a ejecutar la misericordia. La misericordia en acción es la bondad. La misericordia en acción es la justicia. La misericordia en acción es la benignidad, el deseo de hacer el bien a nuestro prójimo.
Vamos a orar en esta tarde.